Encender la noche. 1. Mi cuarto limitaba con un edificio de estudiantes y desde hace años escuchaba cada cosa que ocurría al otro lado de la pared, ladrón de conversaciones ajenas. Los estudiantes llegaban desde lejos, con mucho para contar y un sentido de la indiscreción que me impedía ignorarlos. Nunca duraba más de 6 meses. Se mudaban justo antes de aburrirme y entonces llegaba un estudiante nuevo, de una facultad distinta, con otras amistades y con otras conversaciones. No me molestaba el ruido. Los viernes hablaban hasta la madrugada, mientras yo escuchaba desde la soledad, desde el silencio, como todo un coleccionista de palabras, de riñas, de músicas, de seducciones. Pero nunca habían leído en voz alta. Recién llegado a la oficina me sentía más cómodo en la oscuridad, al menos mientras pensaba en cosas inútiles para disipar el cansancio. Me desnudé, me senté en la cama, miré los libros acumulados sobre la mesa de noche y experimenté la dulce satisfacción que solo encontraba en las cosas simples. En ese preciso momento, al otro lado de la pared, la inquilina recién llegada empezó a leer en voz alta. Me bastaron las primeras líneas para distinguir la voz de una mujer joven, una mujer que imaginé bella, una mujer que leía con el tono desasosegado y lúgubre de los que leen para no morir o para no enloquecer. No fue fácil encontrar el cuento. En las librerías del centro, los negocios de libros usados que tanto me gustaba frecuentar, había un viejo pastuso que conocía cada título de la buena literatura. Procuraba visitarlo todos los días, camino al trabajo, y esa mañana llegué más temprano que de costumbre, pero el pastuso fue puntual en su seriedad. Dime qué necesitas, hijo. Quiero encontrar un cuento, pero no conozco el título ni el autor. Cuéntame la historia. Mientras lidiaba con la incomodidad de contar un relato que para mí resultaba inexplicable, el pastuso recorrió el camino hasta la estantería del fondo. Luego regresó con un libro y lo puso entre mis manos. ¿Cuánto le debo, pastuso? Es cortesía, muchacho, con tal de que no vuelvas a molestarme, dijo, mientras guiñaba un ojo. Esa semana le llevé una caja de libros que querían desechar en la oficina. El pastuso podía ser un viejo cascarrabias, pero sabía ganarse a la gente. Dejé de frecuentar el cine, ocupado como estaba en leer todos los cuentos del libro. No me importaba el trasnocho ni el cruel estrago de los zancudos, porque durante la madrugada todo permanecía en silencio y no había nada más, salvo la cálida suavidad de las páginas. En el momento más inesperado regresó la lectura en voz alta. Esta vez eran poemas, ya no con el tono desasosegado y lúgubre del cuento, sino con una voz herida, con unas palabras iracundas que hacían pensar en hormigas feroces o en libélulas de cianuro. Me costó encontrar la serenidad para apuntar algunos versos. Esta no es otra canción de amor, es el ronroneo de un gato subido en las sillas del comedor. Este no es otro intento de poema desesperado, es la desesperación misma que entierra la pluma azul para llorar lo disparejo, lo efímero, lo eterno, lo profundo, lo doloroso. Esta no es otra canción de amor. Mientras escuchaba, recuperé pequeños instantes que había perdido en un pozo oscuro de la memoria. No eran imágenes, no eran palabras, no eran recuerdos palpables de una experiencia lejana. Eran emociones de otra época, sin nombre, emociones que olvidé hace muchos años y que parecían ajenas, como si me vinieran de alguien que vivió en una edad remota. Me sentía privilegiado por asistir clandestinamente a un mundo ajeno, a una desnudez mucho más íntima que la codiciada por la lujuria. Y lo mejor es que desde entonces la lectura en voz alta se convirtió en un hábito de todos los días. Empecé a impacientarme en la oficina, a mirar el reloj con más insistencia que nunca y a suspender cualquier actividad que me ocupara las noches, incluidos algunos encuentros con viejos amigos. Solo 4 veces hubo silencio al otro lado de la pared y me sentía traicionado. Entraron unas ganas irracionales de preguntarle a dónde había ido, con quién estaba, por qué no sacrificaba ella también sus compromisos nocturnos. Al día siguiente enfrentaba cada acto con un mal humor de cuervo enjaulado. La suspensión total de la lectura en voz alta no podía ser menos que una tragedia personal, no tan destructiva como un balazo en el hombro, no tan irreparable como la muerte del pájaro que visitaba mi ventana, pero lo suficientemente amarga como para mantenerme en vela varias noches seguidas. El 14 de abril soñé que la seguía a través de pasillos interminables. Había geranios que escupían flores, lirios que impedían el paso, escaleras que daban al vacío y una multitud de mujeres terriblemente pálidas que susurraban desde sus ventanas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. Pero ella cada vez estaba más lejos,
tan ligera como un diente de león, con su pelo alborotado y ajena al caos de los geranios, los lirios, las escaleras y las ventanas, como si la cadencia de sus pasos aboliera el absurdo. De repente, hubo una lluvia de mariposas nocturnas, y ella desapareció en esa lluvia como desaparece una golondrina en la oscuridad. Entonces empecé a correr enloquecido. Los pasillos se hacían cada vez más largos y las habitaciones estaban plagadas de pájaros muertos, hasta que vi una última puerta al final de ese edificio inagotable, y entré con tanta fuerza que no pude evitar el abismo. Desperté en la oscura soledad de mi habitación. Eran las 3 de la mañana, la hora en que tocan las campanas de la desesperación, y me sentía terriblemente abatido. El delirio que acompaña al desamparo puede llegar a ser más tortuoso que las ilusiones de la locura, por lo que pensé que no podía vivir sin ese libro, sin esos versos, pero sobre todo sin la voz iracunda y febril que los recitaba. 2. Siendo una persona tan susceptible al insomnio, no te quedó más remedio que visitar la librería del Pastuso, después de muchos días sin verlo, para rastrear el origen de los poemas. Te animaste a contarle los detalles de tu pequeña tragedia personal porque necesitabas hallar las poesías y porque lo encontraste de buen humor, pero no esperabas que fuera un apasionado de la lectura en voz alta. Te confesó que los cuentos solo le gustaban cuando los leía en voz alta, que había memorizado cientos de poemas para recitarlos en las noches de insomnio y que su esposa, antes de morir, le leía novelas enteras en una tarde. Te describió la época cuando cientos de personas, aglomeradas en la plaza pública, escuchaban una misma lectura, y te contó que solo el rey podía detenerla. Te habló de las mujeres que escondían sus libros como se esconde un pecado, y de los monjes que morían envenenados por leer textos prohibidos. Como un niño que deja lo mejor del postre para el último bocado, te gustaba pensar que al final de esas historias fascinantes te esperaban las poesías, pero cuando le recitaste uno de los versos, que ya te habías aprendido de tanto leerlo, el pastuso no halló ningún rastro en el enmarañado laberinto de su memoria. Regresaste a tu apartamento con una sensación de naufragio, sin nada que leer y con la idea de que el insomnio seguía ahí, esperándote. En vano consultaste librerías, bibliotecas, facultades de literatura. En vano le recitabas los versos a tus amigos, a tus amantes, a los poetas callejeros y a las prostitutas. Nadie podía precisar el título de un libro o el nombre de un escritor que pudiera salvarte de la obsesión, y tampoco tenía sentido buscar en la pensión sin su nombre ni el número del apartamento. Es imposible encontrar una persona con la mera descripción de su voz. El día menos pensado, cuando cada objeto de tu cuarto olía a silencio y a resignación, recitó con una voz agitada y dulce que envidiaron los pájaros azules del anochecer. Ese último poema tenía que ser como una ola, como un suspiro, como un ruiseñor. Te costaba mantener el ritmo de la respiración, y anotaste cada verso con la certeza de que no volverías a escucharla nunca más. Las primeras luces de la mañana te permiten verlo. Es un cuaderno verde, un poco más grande que tu mano, sin rastros de barro o humedad, a pesar de la intemperie, pero visiblemente desgastado por el uso. ¿Y de qué otra forma podía despedirme? Yo también te imaginé en la oscura soledad de mi habitación. Aprendí a conocer tus amistades, tus rutinas, tus obsesiones. Te inventé tantos rostros que para mí sos el simple reflejo de un caleidoscopio. Supe que me escuchabas desde el primer momento. Supe los detalles de la historia porque el pastuso se entusiasmó y nos contaba tu pequeña tragedia. No vale la pena preguntarse por qué escribí este relato. ¿Por qué te busqué en las palabras cuando podía conocerte en cualquiera de nuestros sitios comunes? Simplemente fue un impulso tan vital como el de bailar o dormir, como el impulso de escribir los poemas en el cuaderno verde para luego leerlos en voz alta. Quiero que le lleves a tu apartamento, que lo cuides como un pájaro herido y escribas tu propia versión de la historia, porque no sé tu nombre, ni tu rostro, ni nos veremos nunca, pero siempre estaremos juntos en el exacto lugar que las palabras precisan para encender la noche.